Mi nombre es Adrián Lagioia, soy fotógrafo, ex fotógrafo publicitario. Actualmente trabajo como docente hace ya casi 8 años en el Instituto de Fotografía de la Municipalidad de Avellaneda, el INDAFTA, y bueno, y soy investigador. Investigador exclusivamente de lo que se refiere a las cámaras de industria nacional. Pero bueno, mi historia no arrancó directamente con la fotografía. Yo fui músico profesional, violinista. Martín, ¿quiénes son los músicos que te acompañan? Bueno, Adrián Lagioia, que fue concertino suplente en la Orquesta de Avellaneda, también tocó en la Orquesta Filarmónica, en la Sinfónica Nacional. Obviamente mamé todo eso de mi padre. Mi padre fue casi 35 años violinista de la Filarmónica del Teatro Colón. Yo desde chico comencé a estudiar violín, que fue obviamente mi profesión, y desarrollé mi profesión no solo en la música clásica, porque tuve la suerte, aunque contratado, pero tuve la suerte de estar con él en el Teatro Colón un año, contratado, estuve en la Sinfónica Nacional, también grabé discos, estuve en las comedias musicales de Drácula, de Jorobado de París, toqué tango con el Seteto Menor, hice giras, hasta que lamentablemente por un accidente me lastimé el brazo derecho, y de un día para otro lamentablemente perdí mi profesión, tuve que abandonar, pero por suerte para mí había comenzado en forma, digamos, como un hobby, había empezado a estudiar fotografía, por suerte. Porque cuando me pasa esta desgracia en el brazo, decido ponerme a estudiar en profundidad la fotografía y bueno, allí comencé, allá por la década del 90, comencé a estudiar en el ya desaparecido Fotoclub Buenos Aires. Allí hice mis cursos básicos, el avanzado, estudié sistema zonal con un gran maestro como Fernando Casanueva, hasta que en el fotoclub llegó un fotógrafo venezolano, radicado desde joven en España, que se llama Carlos Rondó Pérez, que vino a dar un curso básico de fotografía publicitaria. Dije, bueno, yo ya estaba estudiando allí hacía unos años en el Fotoclub Buenos Aires, era como mi segundo hogar, ¿no? Estaba muy contento, muy a gusto allí, había grandes profesores. Y me anoto a este curso con Carlos. Obviamente me fascinó, sobre todo cuando comenzamos a estudiar con él las cámaras de gran formato. Aquellas cámaras que mágicamente corrigen las fugas de las paralelas en los edificios, bueno, hacen lo que las otras cámaras no pueden hacer. Eso me atrajo tanto que cuando terminé ese curso básico de fotografía publicitaria, dije, bueno, esa va a ser mi rama, a la rama o el rubro de fotografía que yo me voy a dedicar. Y así fue, empecé a averiguar y bueno, comencé mis estudios con un fotógrafo lamentablemente ya desaparecido, Esteban Marco, un gran docente, un gran fotógrafo. Después estudié con Ricardo Sanguinetti, Carlos Fadigati, dos grandes maestros de la fotografía publicitaria en aquel momento, ¿sí? A donde yo no solo me pude perfeccionar en la técnica, sino en el diseño de imagen, ¿sí? en cómo resolver la iluminación, es decir, todo lo que llamamos la cocina de la fotografía publicitaria. Y bueno, después de toda esa gran base técnica, y también, ¿por qué no artística?, ¿no? Porque la fotografía publicitaria también tiene algo de arte. Ahí ya me largué solo a trabajar. Trabajé casi 15 años en la fotografía publicitaria, a donde trabajé para agencias o trabajé para clientes directos. Hice desde fotografía de grifería, hice fotografía para almanaques empresariales, hice fotografía de autos, en fin, hice un montón de imágenes que a mí me gustaron, que fueron parte de mi carrera como publicitario, otras no tanto, pero bueno, es parte de las leyes del juego, ¿no? Bueno, trabajé en formato medio y gran formato. ¿Por qué?
Porque en aquel momento, cuando todavía trabajábamos en analógico, se trabajaba preferentemente en diapositiva, en lo que llamamos material reversible. Y trabajar con cámaras de 35 milímetros implicaba acotar la calidad de esa imagen en ampliaciones que superaran el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque el tamaño del negativo es muy pequeño. Entonces era como un tamaño vedado a la fotografía publicitaria. Particularmente, en mi caso, como otros colegas de aquel momento, tradicionalmente trabajábamos como mínimo con cámaras de formato medio, con chasis de películas de 120 y con cámaras de placa, donde cada negativo como mínimo tenía un tamaño de 10 por 12 centímetros. Otros colegas trabajaban con tamaños más grandes, trabajaban con 13 por 18 centímetros hasta 20 por 24, ¿sí? Los tamaños de placa. Esos eran los tamaños de emulsión o de película que trabajábamos. Pero bueno, acá empezó a empeorar todo económicamente hablando. Los clientes ya no necesitaban unas producciones muy elevadas en costos, y la crisis después del 2001 trajo aparejado un montón de inconvenientes, a donde en mi caso, que yo no era un fotógrafo publicitario de nombre, de trayectoria, como lo eran los que yo nombré anteriormente, que fueron mis profesores, me fue muy complicado seguir en el ambiente. Me di cuenta de que no había forma de amortizar los equipos que uno había comprado, y bueno, decidí después de 15 años largos, decidí abandonar la fotografía publicitaria y me dediqué pura y exclusivamente a la docencia, ¿no? Me dediqué puramente a la docencia. Allí comencé a trabajar en una escuela que lamentablemente también por la cuestión económica hace un año nomás desapareció, de La Plata, la Escuela Superior de Formación Fotográfica de La Plata. Trabajé allí durante 5 años, se creó con mis programas en esa carrera la materia de fotografía de producto, la cual ejercí durante esos 5 años, y después ya ahí llegué al Instituto de Fotografía, al INDAFTA, allí en la Facultad de Avellaneda, a donde hasta el día de hoy sigo trabajando, ¿no? Pero justamente en esos ámbitos yo me daba cuenta que los alumnos, sobre todo exclusivamente los alumnos de iluminación o de fotografía publicitaria, no tenían un material didáctico a donde ellos podían observar, digamos, esquemas de iluminación, podían analizar el diseño de la imagen, el por qué trabajar con cajas de luz o con snoot, cómo iluminar objetos translúcidos, en fin, todo lo que tiene que ver con la técnica y con el diseño de una imagen. Me di cuenta que era una constante, y pese a que ya estábamos en una época que el internet daba muchas ventajas al alumno, pero dije, bueno, me voy a poner a trabajar en un libro. Voy a ver si puedo hacer un libro con toda mi experiencia de los años que estuve en la fotografía publicitaria. Voy a reunir todo eso y voy a reunir mis 10 años de columnista en la ya emblemática y desaparecida revista Fotomundo, a donde yo empecé a trabajar allí por el 2000 hasta su desaparición en el 2010, ¿no? Que arranqué trabajando y escribiendo de cámaras de gran formato, que era, podríamos decir, mi especialidad, hasta después iluminación de estudio, iluminación de retrato, iluminación de producto. Y bueno, así fue que nació este libro, Folder Publicitario, a donde reúno toda mi experiencia laboral en la fotografía publicitaria. Es decir, arranco hablando de todas las gamas de cámara, de la gama baja, media y alta, después todo lo que refiere a las cámaras de formato medio y las cámaras de gran formato. Y después esquemas de iluminación de todo tipo para que el alumno tuviese un elemento de consulta, un material de consulta. Insisto, aunque existía ya en ese momento un flujo de información muy amplia en Internet, siempre, o la mayoría, por suerte eso todavía existe, el alumno quiere lo palpable, quiere lo físico, quiere el libro, tenerlo, siempre llevarlo en la mochila, y por eso de hecho lo hice de ese tamaño, chiquito, para que siempre lo tengan encima y cuando van a la facu lo saquen de la mochila y revisen cómo iluminar metales, cómo iluminar botellas, en fin, todo eso.
Y por suerte tuve mucho éxito, lo presenté en varias instituciones educativas. Y bueno, fue una gran experiencia. Esto lo presenté en el 2015. Y dije, bueno, ya cumplí mi cometido y es como que cerré la etapa de fotógrafo publicitario con ese libro, ¿sí? A nivel didáctico, pero es como que cerré una etapa. Y dije, bueno, ahora lo que voy a hacer es reflotar un proyecto fotográfico que tenía encajonado hacía muchísimo tiempo por falta de tiempo, que era algo que a mí siempre me gustó, que es la fotografía de bodegones. A mí me gusta mucho el bodegón, la naturaleza muerta, y blanco y negro, ¿eh? Nunca me gustó el color, siempre blanco y negro. Pero dije, no lo voy a hacer con cámaras digitales, quiero volver a las fuentes y lo quiero hacer con cámaras analógicas. Quiero disfrutar del hecho de hacer una fotografía para mí, sin apuro, sin estridencia, sin cosas que hay que hacerlas para ayer. Y dije, voy a comprarme una cámara exclusivamente para hacer ese tipo de fotografía, una cámara antigua, pero de formato medio, obviamente, para mantener una calidad, pensando hasta inclusive en una muestra. Y así fue que buscando en internet me compré una cámara de 2 objetivos, las llamadas bioobjetivas, las TLR bioobjetivas. Que bueno, ahora en este momento no viene al caso, pero dije, bueno, me compro la cámara, quiero encontrar un manual. Me meto de nuevo en internet y buscando ese manual, de casualidad, en realidad yo en las casualidades no creo, buscando encuentro un artículo que estaba escrito en mayúscula, que decía cámaras de industria nacional. Digo, acá se fabrican. Yo ya tenía casi 20 y pico de años largos en la fotografía y como docente. Digo, ¿cómo acá se hicieron cámaras argentinas? ¿Cómo en el país se fabricaron cámaras? Entonces me metí y estaba escrito, o está escrito, esos 3 artículos, en uno, 3 artículos, por un tal señor García Menéndez, rosarino, que después resultó ser uno de los más importantes coleccionistas de cámaras, no solo argentinas, sino de cámaras antiguas en general. Cuando empiezo a leer esos 3 artículos, a donde él detalladamente en cada uno de esos artículos divide las 3 épocas de producción que hubo acá en Argentina, desde fines del siglo XIX hasta que definitivamente cerró la fabricación de cámaras en el año 1980 a nivel industrial, dije, esto es increíble. Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar por otros lados, en internet obviamente, y no encontré absolutamente nada. Y digo, esto es tan interesante que no puede ser que no haya otra cosa más que estas 3 notas del señor Menéndez. Bueno, seguí buscando y bueno, fue infructuosa la búsqueda porque en internet no hay nada. Después entendí con el tiempo por qué no había nada. Claro, yo me dije, esto lo tengo que investigar. Tiene que ser una investigación. Naturalmente que, date cuenta que ese proyecto de hacer una muestra otra vez fue al cajón. Lo guardé, no pude hacer absolutamente nada y me metí de lleno en la investigación. ¿Y por qué? Pasado un tiempo me di cuenta que no había nada en internet. Porque nadie había investigado sobre el asunto y no había investigado por el simple hecho que hubo una constante en la industria argentina. Esa constante tiene que ver con que ninguna de las fábricas que trabajaron aquí en la Argentina, sean locales o hayan venido del exterior, dejaron ninguna documentación al respecto de lo que fabricaron, de cuántas cámaras o ejemplares fabricaron de cada modelo, no dejaron absolutamente nada. Entonces dije, bueno, ahí me atrajo más la cosa, ¿no? Arrancó a fines del siglo XIX el primer constructor argentino que lo tenemos como emblema de la primera época de producción que abarcó fines del siglo XIX hasta el año 40, no más, que lo consideramos el emblema porque fue el único que sus trabajos los firmó, le puso su nombre y apellido. Otros contemporáneos de él que seguramente existieron, obviamente sigo investigando al respecto, no firmaban sus obras. Y otros que se los consideraba no constructores, sino importadores de material fotográfico del exterior, como Rossi Lavarello, Gregorio Ortuño y otros, ¿sí? Lutz y Schulz, que después terminó siendo Luz Ferrando, también vendían cámaras como argentinas, ¿sí?
decían Buenos Aires y el nombre de ellos. Pero en la investigación y colaboradores que he tenido y sigo teniendo, porque obviamente esto dio como fruto un libro y ahora estoy por publicar otro, me han ayudado en esto y hemos descubierto que estos importadores de cámara lo que hacían era probablemente, insisto, no hay ninguna documentación hasta ahora que hemos encontrado, pero creemos de que ellos traían las cámaras discontinuadas del exterior, a veces hasta desarmadas, las ensamblaban acá y las vendían como argentinas. Pero volviendo a Adolfo Sajauskas, que también era rosarino, y que lo tenemos como emblema, como te decía yo anteriormente, ¿por qué él sí, pese a que vino del exterior, también no era argentino, se radicó en Rosario, después tuvo algunos locales acá en Buenos Aires, pero por qué lo consideramos netamente argentino y estamos seguros? Porque él construyó y firmó sus cámaras y las fabricó aquí en la Argentina, en Rosario y después acá en Buenos Aires, en algunos locales que abrió aquí en el centro de Buenos Aires. El ensamblado significa que traían cámaras del exterior que ya se las consideraba discontinuadas en los países de Europa y las armaban acá y las vendían como argentinas. No es el caso de Adolfo Sajauskas. Estamos en la primera época de producción. ¿Sí? En la primera época de producción fue hasta el 40, no más de eso, a donde todas las cámaras eran denominadas, porque lo eran, de gran formato. Eran cámaras de pedestal, cámaras de madera, ¿sí? Totalmente con herrajes de metal o de bronce, que trabajaban con negativos de vidrio o negativos en acetato más adelante, pero generalmente el formato del material sensible era grande, tamaños de 13 por 18, 20 por 24, ¿sí? Esto fue en la primera época. Todas las cámaras eran o de pedestal o de estudio, que se llamaba, que no eran fáciles de transportar, y después las llamadas cámaras de viaje, que eran cámaras plegables, aunque eran de fuelle, ¿sí? Y que tenían una manijita y que el fotógrafo las podía transportar y hacer fotografía en exteriores, fotografía de paisaje o fotografía de retratos en exteriores. Eran muy usadas para ese tipo de fotografía. No había otro tipo de fotografía ni otro tipo de cámaras fotográficas en aquel momento, eran todas de madera. Hasta que sí nació la segunda época de producción, que aquí Menéndez también la denomina en su segundo artículo, que arranca de fines del 40 hasta el 60. Esa es la segunda época de producción. Allí ya casi por completo desaparecen las cámaras de gran formato y masivamente se comienzan a fabricar cámaras para el uso familiar o para el uso del aficionado, ¿sí? Esta es una constante también. Desde la década del 40, que inicia la segunda época de producción, hasta que muere la industria argentina, ya por el año 1980, en la tercera época de producción, muy pocas cámaras, que después te las voy a nombrar, fueron creadas para el profesional. No era como en la primera época, que todas eran para el profesional, es decir, era muy difícil, era muy caro hacerse una foto, lo hacía la gente de la alta sociedad, ¿sí? Y era muy difícil contratar un fotógrafo o ir a un estudio de fotografía a hacerse un retrato familiar. Y no había fotógrafos, eran muy pocos, ¿te das cuenta? Entonces, cuando ya estábamos en la década del 40, ¿sí? A donde inclusive hay un factor que nos beneficia a nosotros como industria, fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque empresas importantes como Agfa, como Kodak, como Gebar de Bélgica, vinieron a radicarse acá, porque acá podían hacer industria cuando allá, ¿sí? Había explotado una segunda guerra tremenda y que las pocas fábricas que se quedaron tuvieron que fabricar armas. ¿Te das cuenta? Es decir, Benzini, una marca italiana, hacía bicicletas y tuvo que dejar de hacer bicicletas para fabricar armas. Después volvió a hacer, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta fabricó cámaras también, Benzini. ¿Te das cuenta? Pero estas marcas que yo te nombré, que fueron emblemáticas y lo siguen siendo hoy, como Kodak, por ejemplo, Gebar desapareció, Agfa también, lamentablemente, pero fueron empresas que en la mejor época argentina, ¿sí? Porque en ese momento, imagínate, de época del 40, Argentina era una potencia, ¿sí? Justamente también por esta cuestión bélica que estaba ocurriendo en Europa, que vinieron a instalarse acá. Entonces,
En esta época, en esta gran época, segunda época de producción que fue, sin lugar a duda, la más prolífica de todas, la mayoría de las fábricas solamente hicieron sus cámaras para el aficionado. Por eso, creo yo, que no documentaron nada. La mayoría de las cámaras, yo fui al INPI a estudiar muchísimo allí en la biblioteca del INPI, en los libracos que tienen allí de todas las marcas y patentes, hay muy pocas patentes argentinas. Inclusive hay algunas patentes que yo he encontrado en el interior de una cámara y que cuando la vas a buscar es otra cosa. Es decir, hasta eran números que ponían, eran apócrifos y nadie controlaba eso naturalmente. O evidentemente nadie lo controlaba. Y las pocas que he encontrado son de modificaciones de la cámara original que venía de afuera. Traían las matrices, las hacían acá y le hacían alguna modificación para hacerlas distintas a su país de origen. ¿Sí? Pero no fue una gran producción netamente nacional. Algunas marcas que sí fueron pura sangre argentinas, que inclusive algunas nos representaron fuera del país por poco tiempo, pero nos representaron. Ah, y me olvidaba de comentarte esto que te había dicho hace un rato sobre las dos marcas o fábricas de cámaras pura sangre argentinas, que fueron fabricadas con matrices y materiales totalmente argentinos. Una fue Salviani Sociedad Anónima con las cámaras Tauro y Pedro Danef con las cámaras Danesa. Ambas fábricas estuvieron radicadas en la ciudad de Quilmes. Pero claro, no hay nada documentado. Fue hacer una investigación en bibliotecas, buscar en libros, buscar en revistas de la época de fotografía como Fotocámara, que obviamente desapareció, Correo Fotográfico Sudamericano, que era de fotografía y después también agregó video. Estamos hablando 40, del 50, 60, ¿sí? La única manera era conseguir esos libros, conseguir esas revistas o ir a la biblioteca, buscar horas y horas, hoja por hoja, buscando ¿qué? Información sobre las cámaras argentinas que se fabricaban en aquel momento, qué características técnicas. Eso me daba la posibilidad de encontrar también más o menos el año de fabricación o el periodo de fabricación de tal o cual cámara. Y también me nutrí mucho de las publicidades. Y todo eso, bueno, fue armando una historia cronológica, obviamente, que traté de respetar lo máximo que pude dentro de lo anárquico de esta investigación, por lo que no hay nada escrito. Y bueno, eso dio como resultado mi primer libro, ¿sí? Que fue que se llama Cámaras Fotográficas Argentinas, registro de su historia. Este fue particularmente mi segundo libro, porque el primero fue, recordar, el de folder publicitario, que tiene que ver con la cuestión didáctica del estudio. Esta es la investigación, conjuga mis primeros 4 años largos de investigación sobre la industria argentina. Como te había comentado anteriormente o al principio de la nota, yo seguí investigando. Este libro lo presenté en el 12º Congreso de la Historia de la Fotografía, realizado en Arte por Arte, ¿sí? Donde el presidente de la Asociación Iberoamericana, la Sociedad, mejor dicho, perdón, Iberoamericana de la Historia de la Fotografía, me invitó a presentarlo allí, por suerte con éxito, y cuando termino de presentarlo, siguen apareciendo cosas. Y digo, ¿cómo puede ser? Yo creí que con todo lo que reuní, ya está. Pero no. Me di cuenta de que esta cuestión de que, como no hay nada escrito, no hay nada documentado por parte, o muy poco, por parte de las empresas, esto da la pauta de que en cualquier momento puede aparecer algo. Hasta el día de hoy sigue apareciendo. Cerré el segundo libro, que te doy una primicia. Yo el año pasado me presenté mi proyecto para justamente publicar la segunda parte de esta investigación al mecenazgo del gobierno de la ciudad. Después de haber esperado un año con tanta ansiedad, me otorgaron, les gustó evidentemente mi proyecto de este segundo libro, aceptaron mi proyecto y bueno, pronto va a ver la luz seguramente durante la segunda parte del año, cuando ya termine todos
todos los pasos que tengo que cumplir para el mecenazgo, ya comience a imprimir, a trabajar con la editorial para mostrar mi segunda parte, ¿no?, de la investigación. Insisto, nació porque empezaron a aparecer cosas después o inmediatamente después de terminada la presentación del primer libro. Así que esta segunda, volviendo a las etapas de producción, esta segunda etapa de producción de las cámaras argentinas, naturalmente, fue minada, podríamos decir así, hablando rápidamente, por cámaras de bajo costo. Si bien Argentina industrialmente estaba muy bien en aquel momento, las empresas economizaron al máximo, sobre todo porque eran cámaras orientadas al público aficionado. Trabajaron con metal, chapa, muy económica, trabajaron con plástico o trabajaron con baquelita. Uno de los más económicos de los elementos que se trabajó fue la baquelita, ¿sí? A donde particularmente hubo una constante en casi todas las marcas. Fabricaron modelos con una misma matriz y quizás, pasado un tiempo, le cambiaban alguna característica técnica o estética. O le cambiaban la chapita frontal y la tipografía, o le cambiaban un diafragma y le ponían un diafragma más cerrado que el anterior, pero no más que eso. Y algunas marcas llegaron a fabricar más de 10 o 12 modelos que vos los ves a simple vista y parecen los 12 iguales, pero tienen alguna característica distinta, ¿sí? Que esto es lo que lo hace pintoresco a lo argentino, ¿no? Tener a veces, no sé, por ejemplo, de la marca Gradosol, que la fabricó una empresa argentina muy chiquita, que cuando llegó en el año 1943 al país, Gebar se fusionó con SIAF. Hicieron, con las matrices que trajo de Bélgica Gebar, hicieron la famosa Gebar Rex Lujo, que fue una de las cámaras con mayor cantidad de unidades fabricadas acá en la Argentina. Ya en la época del 45 tenían en ese año más de 800.000 unidades fabricadas. En el día de hoy las conseguís como si hubieran salido a la venta hace un mes. Llenaron el país de cámaras Gebar. Todas las familias tenían una Gebar de baquelita en la casa.